Hola de nuevo amigos, bienvenidos para compartir otro tema hoy de la palabra de Dios, donde el tema que voy a tratar pues me lo ha pedido alguien que lo tratase y así lo voy a hacer. Bueno, pues el tema de hoy se titula los dones espirituales. Los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Pues es cuando una persona conoce a Cristo y nace de nuevo. Todo cristiano tiene algún don que el Señor le da. ¿Qué es un don? Pues una facilidad, un área donde poder servir al Señor con más facilidad que, por ejemplo, el hermano que tenemos al lado. No todo el mundo tiene la misma facilidad o la misma capacidad para desenvolverse en un área determinada y poder así servir al Señor. Todo creyente tiene algún don destacable, todo creyente, porque es un privilegio que Dios nos da de poder, digamos, en el espacio corto que tenemos de vida, de poder agradecerle al Señor el regalo de la salvación. Y una de esas maneras es sirviéndole. ¿De qué manera podemos servir al Señor? Pues es a través del don que Él nos haya podido dar. Por ejemplo, en Romanos 12, capítulo 12, versículos 6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según lo que Dios haya determinado dar a cada cristiano en particular, pues si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, de la fe. Hay gente que tiene pues una gracia especial o facilidad especial para comunicar, por ejemplo, el mensaje de salvación, para predicar el Evangelio. Es evidente que no todo el mundo lo tiene en la misma medida. O si de servicio, en servir. Por ejemplo, hay hermanos que tienen un espíritu de servicio hacia los demás que se destaca por encima del resto, donde se desviven y siempre están prestos pues para servir en el área que se requiera. El que enseñanza en la enseñanza. No todo el mundo tiene la misma capacidad, la misma forma de desenvolverse a la hora de exponer una enseñanza determinada, a la hora de ejercer, por ejemplo, un ministerio de estudio bíblico. No todo el mundo puede hacer eso, es evidente. El que exhorta en la exhortación. Hay gente, pues, que Dios, por el carácter que le ha dado a esa persona, pues le da ese determinado don para que pueda exhortar, corregir, confrontar a otro hermano con un pecado determinado. No todo el mundo sirve para eso. Dios utiliza el carácter de cada persona también y le da el don en concreto. El que reparte con liberalidad. Hay gente muy generosa, por ejemplo. Dios utiliza también ese don, la generosidad. Hay gente, cristianos, siempre hablo en el ámbito cristiano. Hay cristianos muy tacaños, muy agarrados a la hora de ayudar. Pues uno de esos dones es un corazón generoso, desprendido para ayudar. Ese es otro don. Dice, el que preside con solicitud. No todo el mundo puede, por ejemplo, a la hora de un domingo, ¿quién preside el culto? No el que predica, sino quién lo dirige, quién lleva el orden. Pues eso es presidir con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Es decir, Dios derrama diferentes aptitudes, facilidades o capacidades para desenvolverse en el área del servicio a Dios. Y eso tan digno es el don, por ejemplo, de la hermana que limpia
la iglesia, tan honorable y tan grato es eso ante los ojos de Dios, si lo hace con una buena disposición, si lo hace como si estuviese limpiando la iglesia para el Señor, por ejemplo. O la hermana que limpia la casa de otro hermano, por ejemplo. Tan honorable es eso como el que preside un estudio bíblico, como el que es, por ejemplo, pastor. Es un don para servir al Señor. Y ante los ojos de Dios no cuenta de cuál destaca más que el otro, sino la motivación con la que ponemos en práctica ese don que Dios nos ha dado. Siempre lo que cuenta para el Señor no es el don donde uno se desenvuelve, sino la motivación. La diferencia en todas las cosas es la motivación con lo que lo hacemos. No tiene tampoco, me quisiera extender mucho más en esto de los dones. En el que sí me voy a extender ahora es, digamos, en el más polémico de todos, que creo ya que la gente se puede hacer una idea. Y empiezo antes de decir el don que voy a tratar ahora. Yo no voy a llamar a un hermano que cree en este don hereje, ni le voy a decir que no es cristiano, ni lo voy a desechar, ni mucho menos, ni mucho menos. Ahora, lo voy a explicar, este don. Sé que hay muchos hermanos, concretamente de la denominación pentecostal, y ya creo que todo el mundo sabe cuál es, evidentemente, a los cuales yo considero hermanos y no los voy a tachar de hijos del diablo, ni de herejes, ni mucho menos. Ni mucho menos. Simplemente este don, como lo voy a explicar ahora, no lo comparto con ellos como ellos pues lo entienden. Bueno, pues es evidentemente, no es fácil, no es difícil deducirlo, es el don de lenguas. El don de lenguas que ha llevado en fin, a múltiples peleas absurdas, porque yo puedo compartir perfectamente el evangelio con un hermano pentecostal, pero no comparto ese área, no la comparto en absoluto, no lo voy a tachar de hereje, ni él tampoco tiene que tacharme a mí de hereje porque yo no le entienda de la misma manera. Ahora bien, ¿qué es el don de lenguas? Bueno, pues el don de lenguas, si nos remontamos a Hechos, que es cuando empieza la iglesia en Pentecostés, que es cuando viene el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios derramó el don de lenguas? ¿Qué es el don de lenguas? Bueno, pues el don de lenguas es, por ejemplo, que si yo hablo únicamente el español, de repente Dios me dé una capacidad para hablar sin yo haber estudiado esa lengua, sin haber crecido en esa lengua. De repente sé hablar alemán, chino, francés, árabe, hebreo, japonés, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier lengua, sin haberla estudiado previamente. Eso es el don de lenguas. Y eso fue lo que pasó en Pentecostés. Bueno, ¿por qué motivo Dios derramó concretamente en ese momento ese don especial, que era verdaderamente un don milagroso, era un milagro? Por ejemplo, si leemos en Hechos capítulo 2, dice, estaban los apóstoles reunidos todos para recibir al Espíritu Santo. ¿Y cuál fue esa manifestación en la que el Espíritu Santo bajó a ellos? Pues a través de el don de lenguas. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice,
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de otras naciones bajo el cielo. Dice, y hecho este estruendo, porque hubo un gran estruendo donde estaban reunidos, dice, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, la gente que estaba alrededor oían a los apóstoles y a las personas que habían recibido el don de lenguas hablar en lenguas que no habían aprendido anteriormente, pero que eran de la lengua de ellos, de otros pueblos. Dice el versículo 11, dice el 9, dice, como por ejemplo, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? ¿Cómo es que estos judíos hablan de repente todas estas lenguas? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lenguas que ellos no habían aprendido, de repente empezaron a hablarlas. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, pues el Evangelio, evidentemente, Dios capacitó a los primeros cristianos. En primer lugar, les envió la promesa del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos predicar ni podemos hacer absolutamente nada. Esa fue la promesa que Jesús prometió cuando Él partiese de este mundo, el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo hacía el Señor que el Evangelio, el mensaje del Evangelio llegase a todas estas naciones, a todos estos pueblos que no eran evidentemente hebreos? Pues a través de que pudiesen oír el Evangelio en sus propias lenguas. Ese fue el don de lenguas, un regalo, un don milagroso, una capacidad que no había sido aprendida anteriormente, con el fin de que el Evangelio pudiese ser predicado a todas estas naciones que no la habían oído, y así el Evangelio pues expandirse por todos esos lugares a donde tenía que llegar. Ahora bien, ¿qué tiene eso que ver? Eso fue un don en concreto, en ese momento en particular, y con la exclusiva finalidad de que el Evangelio llegase a todas las naciones. Fue un don en particular para ese momento y con esa exclusiva finalidad. ¿Qué tiene que ver hoy en día ese don que tanto defienden, por ejemplo, los pentecostales? Bueno, todos sabemos, Dios es un Dios de orden, ¿no? Dios es un Dios que le gustan las cosas ordenadas, porque, por ejemplo, en Corintios podemos leer que era un desorden esa iglesia, un completo caos, y Pablo pues tuvo que poner orden ahí. Dios es un Dios al que le gustan las cosas hechas de manera correcta y con orden. De hecho, 1 Corintios 14, versículo 40, dice el apóstol Pablo: pero hágase todo decentemente y con orden, con orden. Ahora bien, ¿qué es lo que es las lenguas? Las lenguas hoy en día, por ejemplo, para los pentecostales. Bueno, pues es empezar, y lo voy a decir así porque es que no es otra cosa más que esto, es empezar a emitir una serie de sonidos, y voy a decir así, inanimados. ¿Y por qué digo inanimados? Porque carecen de significado. Por ejemplo, y no estoy haciendo ningún chiste ni ninguna burla, no es mi intención ni mucho menos burlarme de ellos, para nada, pero es que es así, es así. Pongan ustedes en YouTube
cualquier vídeo, hablar el pastor hablando, pastor pentecostal hablando en lenguas. Vale. Empiezan a hablar, a emitir una serie, vuelvo a repetir, de sonidos inanimados, ininteligibles, no se entienden, como por ejemplo, no se rían, pero es que es así, pueden verlo en cualquier vídeo. Mancoro vosotor que mancarabatucan parancantun, morón sorón, barancatán, maran shurubarbam. Amén, amén. Yo pregunto, si yo estuviese sentada oyendo ese sermón y de repente oigo que para de hablar en mi lengua y empieza a decir estas cosas que no se entienden, es para levantarse de la silla y decirle, un momento, ¿puede usted traducirme, por favor, qué es lo que ha dicho? Porque he perdido el hilo del sermón, no entiendo lo que usted ha querido transmitir. Por favor, le pido que me traduzca lo que acaba de decir. Yo no he encontrado, y he visto muchos, he visto muchísimos, no he encontrado a ninguno que se pare y diga, un momento, acabo de hablar en lenguas, voy a traducir lo que he dicho. He dicho el Señor tal, y lo explique en la misma lengua en la que está predicando el sermón. He visto, vuelvo a repetir, muchos vídeos. Nunca he escuchado esto, nunca he podido ver esto, donde esa persona que de repente ha empezado a hablar en lenguas, se pare y diga, voy a traducir lo que he dicho. No lo he visto. Por favor, si alguien lo ha visto, le pido que escriba un comentario y me lo mande. Y me envíe el enlace del vídeo donde yo pueda ver eso. Ahora bien, se supone que cuando uno predica un sermón es para que las ovejas, los hermanos, entiendan, ¿no? O si hay un inconverso o 20 inconversos, para que la gente entienda lo que se está diciendo. Si yo empiezo a emitir una serie de sonidos que no se ha enterado absolutamente nadie, cabe la posibilidad de que a lo mejor no sea obra de Dios, sea obra del diablo. Puedo estar hasta blasfemando de Dios. Puedo estar simplemente inventándomelo, como yo he hecho ahora un invento. He tenido que pensar, me voy a inventar esto. No tengo ni idea qué significa. He metido sonidos con las cuerdas vocales. ¿En qué se beneficia la gente que hay sentada? En nada, absolutamente en nada, en nada. Hay dos posibilidades. O bien que diga, voy a traducir, y esa persona se invente cosas, lo cual está pecando porque está mintiendo. Otro que le esté tomando el pelo, bueno, evidentemente mintiendo, tomándole el pelo a la gente. U otra que esté hablando por boca del diablo. Y a lo mejor esté diciendo barbaridades. No hace falta ni siquiera teología para esto. Es que cuando yo hablo a otra persona, cuando yo estoy predicando el Evangelio y de repente empiezo a decir cosas que yo no sé lo que estoy diciendo, ahí eso da que pensar, eso es para sospechar. ¿Quién está utilizando mi boca? Porque la puede estar utilizando el diablo, y a lo mejor en vez de decir gloria a Dios y bendito sea el nombre del Señor, puedo estar diciendo otras cosas muy peligrosas. ¿En qué se edifica la gente si yo no soy capaz de explicar lo que acabo de decir? En nada. Entonces hay algo ahí muy turbio y muy sospechoso, que suena incluso como a brujería, suena eso. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 4. Dice, el que habla en lengua extraña, que no lo entiende la gente que te está escuchando, asimismo se edifica. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, yo sé el idioma mandarín de los chinos y de repente del español paso al mandarín, pero la gente no se entera. Yo me he enterado, ¿no? Yo sé lo que he dicho porque hablo mandarín, no me lo he inventado, hablo mandarín, yo sé lo que he dicho, pero la gente que está ahí no. Pero el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Bueno, vale, yo he dicho esto en mandarín y sé lo que he dicho, me ha edificado. Lo que yo me he dicho a mí misma, me ha edificado. Pero el que profetiza, el que está predicando,
el que está predicando para la gente que está sentada, edifica. O sea, lo que tú estás transmitiendo con tu boca, tiene que entenderlo el que está enfrente. Si no lo entiende, no hay ahí ningún tipo de edificación, ni de exhortación, ni de bendición espiritual, ni de nada, de nada. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como lo que yo acabo de decir, man koroboseter kebaram parakatun marasumakam morim baran, así suena, ¿eh? No es un chiste lo que estoy diciendo. Las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, no se entiende lo que se dice, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si no se puede entender, o sea, ¿qué sentido tiene? Dice el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, si lo que tú sacas por tu boca no se entiende, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, lo que acabo de hacer, hablar al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. No hay un solo idioma en el mundo que no tenga significado, por muy raro que suene. Entonces, ¿cómo nos comunicamos los humanos? A través de los idiomas, ¿no? A través de los idiomas. Si yo me estoy inventando una serie de sonidos, pues carece de significado. Eso no es un idioma. Eso son sonidos al aire. Al aire. La gente se comunica y se entiende. Hablando se entiende la gente, ¿no? ¿Y por qué se entiende la gente? Porque hablamos el mismo idioma. Son idiomas que tienen significado. Se entiende. El receptor entiende lo que el emisor, lo que se habla con el emisor. Dice, versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, pero desconocida para el de enfrente, desconocida mi espíritu ora, porque yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé lo que estoy diciendo, dice el versículo, versículo 16, dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Versículo 27 dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Tiene que haber una persona que interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si yo hablo francés y en la iglesia no hay nadie que me pueda traducir el sermón del francés al español, pues mejor no hablo, porque no se va a edificar la congregación. No van a entender absolutamente nada. Yo, francamente, no puedo entender cómo se puede sostener que una persona que empieza a decir una serie de incoherencias, que esa persona, señores, hermanos, si alguien le dice, no, yo hablo en lenguas, yo le pido por favor que le digan a esa persona, venga, hable en lenguas, hable. Y después que haya dicho toda esa serie de sonidos, díganle que le traduzca. O bien le tienen que mentir de manera descarada, o es que no hay otra opción, o mentirle de manera descarada o que el diablo esté hablando por su boca. Porque si eso que ha dicho no es ninguna lengua de las que existen, es evidente o que te están tomando el pelo o que el mismo diablo ha tomado posesión de tu boca. No cabe otra opción, otra posibilidad.
otra posibilidad. Yo no puedo decirle a la gente, Samo troque mequilese y barun catum bam. Amén. Y la gente dice, amén, gloria a Dios, está hablando en lenguas, wow, el poder del Espíritu Santo. No, no, el poder del Espíritu Santo no, me estoy quedando con la gente, haciéndoles ver como que soy muy espiritual o posiblemente a lo mejor soy un instrumento del diablo para engañar. Solo hay de esas dos posibilidades. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios al cual se le entiende. Yo me pregunto, simplemente fíjense, si cogen el libro de Levítico, de Números, de Éxodo, todas esas leyes, ¿cómo se molestó Dios en darle a Moisés medidas del tabernáculo, de todo, hasta de las vestiduras de los sacerdotes, todas esas instrucciones para los sacrificios del templo, que fue sumamente minucioso, detallista, escrupulosamente le dio una información precisa para que Moisés pudiese entenderlo? Cuando le dio a Noé las medidas del arca, si Dios le hubiese dicho a Noé en una lengua que Noé no hubiese entendido nada, es que es algo de cajón, de cajón. A Dios se le entiende cuando habla. Entonces, alguien que está transmitiendo cosas que la gente no entiende, y vuelvo a repetir, no es un idioma que exista, aun si hablase en latín, se puede decir, bueno, pues está hablando en latín, este idioma es real, aunque hoy en día está muerto, pero este idioma antañamente existió. De hecho, se estudia, creo que todavía en los colegios, en latín, y las misas se daban en latín. Es una lengua, aunque está muerta hoy en día, pero existe. Pero sonidos que no forman parte de ningún lenguaje son sonidos al aire. Son sonidos que solo hay, vuelvo a repetirlo, dos opciones. O que sea un cuentista el que lo está haciendo, un mentiroso, y se esté quedando con la gente, o que Satanás utilice su boca evidentemente para engañar a la gente. Por lo tanto, este don, el don de lenguas, no está vigente hoy en día, por mucho que lo defiendan los pentecostales. No existe un lenguaje de boro, 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 boro. No existe eso. Ese es contrario al carácter de Dios. Es contrario al carácter de Dios. Aquí dice que hay que orar con el entendimiento. Y aun si yo no hablo con nadie, aun si yo no estoy transmitiendo ninguna información a nadie, si yo no estoy predicando a nadie, y yo sola en mi cuarto me pongo a decir, yo no estoy orando con el entendimiento. Mi boca dice una cosa y mi entendimiento está en blanco. No sé lo que digo, estoy emitiendo sonidos al voleo. Entonces, ese fue un don que Dios dio en ese momento en particular para que el Evangelio llegase a todas las naciones, se propagase a medos, a persas, a cretenses, por el norte de África, por todos los sitios. Pero ya no está vigente, Cuando el Evangelio, de hecho, cuando se predica hasta en el mismo idioma de uno, hay que presentarlo de una manera de 2 y 2 son 4. Fácil, que la gente lo entienda. Cuando se predica desde un púlpito, hasta a veces hay que suprimir palabras muy técnicas que la gente no va a entender. Cuanto más emitir sonidos a lo loco, que la gente, lo único que da es risa eso, un circo. O yo llevo a una persona a la iglesia para que oiga el Evangelio y de repente van 15 minutos de sermón y está esa persona así que no es cristiana oyendo, poniendo atención, y de repente sale el predicador diciendo solo boro boro, so boro 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 boro. ¿Qué pensará esa persona? Bueno, aquí me han traído a una especie de rito de vudú, o puede pensar hasta eso. No tiene ningún sentido.
tenemos que tanto hablar con los demás como orar con uno mismo, donde el cerebro esté conectado con nuestras palabras, sepamos lo que decimos, se pueda traducir, pueda haber edificación. Y con estas cosas, con estos sonidos al aire, al voleo, no hay nada de eso, es más que evidente. Y no sé, incluso, bueno, hasta voy a decirlo también, dicen la barbaridad, porque es que no es otra cosa más que una barbaridad, que el que no habla en lenguas no ha recibido el Espíritu Santo. Eso llegan a decir. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo recibe todo creyente en el momento de su conversión, cuando recibe a Cristo como su único Señor y Salvador y se arrepiente. En ese mismo instante, el Espíritu Santo hace morada en el corazón del creyente. En ese mismo momento. Bueno, pues según ellos, aunque hayas nacido de nuevo, todavía no tienes al Espíritu Santo hasta que empieces a hablar en lenguas. Cuando empieces a decir sonidos al voleo, digamos que será el sello de que has recibido el Espíritu Santo. Cuando el sello del Espíritu Santo es en el momento en el que un pecador se arrepiente. Esto es algo que está tan arraigado, tan fuerte, defendido por pentecostales que yo no voy a decir, yo no voy a llamar, como bien he dicho al principio, a ningún pentecostal hereje, ni voy a decir que no es cristiano ni nada, porque ellos creen en la salvación por gracia como nosotros, pero francamente es un punto que no tiene ni pies ni cabezas, ni cabeza. No hace falta ni mucha doctrina para entender esto. Simplemente háblame en una lengua que yo pueda entender. Y si hablas 50 lenguas, bravo por ti. Dios te ha dado ese don para poder aprender todas esas lenguas. Las has aprendido ahora. Porque ese don que fue en Pentecostés fue para ese momento en particular. Pero ellos empezaron a predicar en una lengua que entendían los medos, los persas, los cretenses. Lo acabo de leer. ¿Cómo están esta gente predicando en nuestros idiomas? Son idiomas. Fíjense que aún así, si yo me encontrase con un chino mandarín y tengo la oportunidad de compartir el Evangelio y yo solamente hablo español o inglés, pero ese chino solamente habla mandarín, imposible predicarle el Evangelio, no puedo predicarle. Pero, imagínense que Dios quisiese que yo le predicase a ese chino mandarín en su lengua, Dios me tendría que hacer hablar mandarín. No una serie de sonidos, boro, 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 boro. No, mandarín. ¿Dios puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Podría darme, de repente, sin yo saberlo, empezar yo a hablar chino mandarín. Y ese chino me va a entender, porque es su lengua, es un idioma que existe. No son sonidos al aire. Pero yo, digamos que se deja fácil al descubierto. Cuando alguien les hable en lengua, por favor, pare. Le pido por favor que me traduzca lo que está diciendo. Quiero enterarme. Por favor, tradúzcame lo que usted acaba de decir. Despacito, palabra por palabra. Dicen, bueno, no sé, eso, solo el Espíritu sabe lo que he dicho. Bueno, entonces tú hablas sin saber lo que dices. Ya no es para el otro, ni siquiera para ti mismo sabes lo que dices. Porque todo lo que yo acabo de decir, no tengo ni idea de lo que acabo de decir. Edificación, cero. Puedo hasta estar maldiciendo el nombre de Dios. Ese es un don que fue en ese momento en particular con idiomas que existían.
existían, no eran sonidos al voleo. No eran, aún hoy en día, si Dios decidiese, venga, te voy a dar el don de lenguas, daría idiomas que se entienden, no sonidos al azar. Porque eso es como hacer así. Tradúceme. Lo mismo, es lo mismo. Exactamente igual. Por eso no todos los dones están vigentes. Este don no está vigente hoy en día. A menos, he vuelto a decir, que si yo me encuentro un árabe, de repente yo empiezo a hablar árabe, pero el árabe me va a estar entendiendo en su idioma, en su idioma, en su idioma. Pues gracias, Señor, por este tiempo, gracias porque tú nos muestras que eres un Dios de orden, un Dios disciplinado, meticuloso, donde tú nos muestras tu carácter, cómo diste tantos detalles para que tus siervos pudiesen entenderte en todas esas instrucciones que tú dabas. Gracias, Señor, porque tú derramaste ese don en Pentecostés de esa manera, en concreta, para ese tiempo en especial y para esa misión. Y gracias por cómo tú lo has utilizado y ha podido llegar el Evangelio a tantos sitios, pero te pido por estas personas, Señor, que utilizan, estos hermanos que utilizan a veces este argumento para sostener algo, pues, sin ningún sustento, con una incoherencia absoluta, que tú derrames entendimiento. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vuelvo a repetir, si alguien conoce de alguien que haya hablado en lenguas, que haya dicho sonidos así al azar, y haya a continuación, haya dicho, hermanos, voy a decir lo que acabo de hablar en lenguas, que me envíe ese vídeo, porque yo no lo he visto todavía, he visto muchos, pero no me he encontrado con ninguno donde hayan podido interpretar toda esa serie de cosas. Así es que agradecería que si alguien lo tiene, que me envíe el enlace del vídeo para poder verlo. Me gustaría saberlo. Pues hasta la próxima. Gracias.